Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Por favor, pónganse los receptores. Y comencemos. El tema de esta tarde es las instrucciones al jurado. Me voy a hablar de por qué son necesarias, de dónde las sacamos y en qué momento debería discutir las instrucciones el juez con los abogados, qué debería decirle el juez a los jurados y en qué momento debería instruir el juez a los jurados. Me parece que estas son todas las preguntas relevantes que hacen al tema que tratamos esta tarde. Lo primero que quiero decirles a todos ustedes, a los jueces, abogados, fiscales, líderes políticos, es que en mi experiencia, muchos años en los tribunales penales de San Francisco, me tocó juzgar muchos juicios como fiscal y también muchos otros como juez. Los jurados entienden las instrucciones. Y quiero que sepan que yo me he preguntado eso muchas veces cuando yo presentaba los casos de los jurados en San Francisco, porque muchas veces las instrucciones suenan complicadas, pero déjenme que les asegure, los jurados entienden las instrucciones, especialmente cuando llegan al final del caso. Quizá les puede resultar poco común e incluso confuso al principio del caso, pero cuando concluye el caso, con todo lo que les dijeron los abogados y con todo lo que dijo el juez, los jurados entienden de qué se trata, en serio. No se necesita ningún tipo de capacitación para ser miembro del jurado, no se necesita una educación formal, no hay ningún requisito que dice que una persona tiene que haber terminado el secundario. Lo único que se necesita para ser jurado es ser ciudadano, ser adulto y tener experiencia de vida. Y espero que todos acepten esta premisa de que con experiencia de vida un jurado puede entender las instrucciones del tribunal. Comenzaré ahora con una definición muy amplia de las instrucciones, porque posiblemente algunos de ustedes crean. El juez Dorfman va a discutir con nosotros las instrucciones formales acerca de los elementos de los delitos al final del caso, justo antes de que el jurado comience con su deliberación. Sin ninguna duda eso es parte del proceso, pero el proceso va mucho más allá de eso. Las instrucciones van mucho más allá de eso para poder garantizar que el juicio sea un juicio justo, que los jurados comprendan qué es lo que sucede. Aquí tenemos una definición muy amplia de instrucciones del jurado. Todo lo que necesitan saber los jurados para cumplir su función desde el comienzo hasta el final, para hacer que su participación en el proceso del juicio sea positiva, sea una experiencia significativa y también todo lo que necesitan hacer para que se haga justicia en el caso. No importa lo que sea. Y creo que todos entendemos que hacer justicia es algo distinto en cada caso. En un caso puede ser una condena en todos los cargos, un sobreseimiento de todos los cargos, o una condena en algunos, una absolución en otros. Sé que hemos discutido el tema de los jurados estancados y en algunas oportunidades se producen jurados estancados. Incluso en aquellos casos en que al jurado se les dio las instrucciones correctas y se desempeñan de buena fe. Pero aquí tenemos una definición bien amplia. Todo lo que necesita saber el jurado del comienzo al final. ¿Por qué necesitamos las instrucciones? ¿Por qué no les pedimos directamente al jurado que ingrese al tribunal y el juez es inteligente, conoce los cargos? ¿Por qué no hacemos que el juez directamente hable con los jurados? Y espero que todos ustedes estén de acuerdo conmigo de inmediato. Eso no va a funcionar. Porque en el proceso de decisorio necesitamos algo más predecible, más formal. Martín Sabelli utilizó estos términos hoy a la mañana. Muchísimas gracias por eso.
Entonces, ¿por qué necesitamos las instrucciones? Y algunos de estos motivos quizás les resulten obvios, pero en algunos casos es importante reiterar lo obvio, porque la comprensión explícita es muchísimo mejor que el asumir que todos saben lo que es importante. Necesitamos instrucciones para tener reglas, porque en un tribunal las reglas son necesarias para garantizar un juicio justo para ambas partes. Y esto nos lleva a otra cuestión muy importante para la comunidad, que es la confianza en el resultado del juicio. Todos los que están presentes aquí quieren saber que la comunidad espera y cree que obtendrá un resultado justo. Y las instrucciones al jurado es lo que posibilitan ese resultado justo. También necesitamos las instrucciones porque, a pesar de que todos los jurados tienen experiencia de vida, estar en un tribunal no es un lugar donde los jurados hayan pasado muchísimo tiempo, ¿no? El tribunal es un lugar que no les resulta familiar a la persona promedio, al ciudadano promedio, incluso a las personas promedio más inteligentes. Además, necesitamos instrucciones porque especialmente en el mundo actual de la televisión, las películas y la internet, la gente tiene preconceptos y conceptos errados acerca de lo que puede llegar a ser un juicio penal, de lo que debe suceder en un juicio penal. Si ustedes vieron, por ejemplo, Law and Order, la ley y el orden, no sé si dan la ley y el orden acá, bueno, sí, 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 ya entendí. Y bueno, no es el único programa que tenemos sobre derecho penal. Y déjenme que les diga con honestidad, mi esposa dice que está loca, pero a mí me gustan estas series. Ella me dice, no, pero con el trabajo no te alcanza. Y no, a mí me gusta mirar eso. Pero piensa en Law and Order, por ejemplo, que dura 1 hora, que es muy dramático, con 20 minutos de propaganda, ¿no? Con lo cual son 40 minutos. Tienen el delito, la investigación, la acusación, se discuten las posibilidades, se encuentran los testigos, se va a juicio, tenemos el veredicto. 40 minutos. No es real. Pero todos los que estamos en esta sala sabemos que los jurados que entran a nuestro tribunal vienen mirando esos programas de televisión y creen, y no los culpo por creerlo, que un juicio es así, que un caso es así. Y ellos empiezan a imaginarse, porque vieron ese programa de televisión, qué fue lo que sucedió antes de que yo entrara al tribunal. Seguramente los abogados estaban discutiendo entre ellos. Seguro que, ¿sabes qué? El juez y los abogados estaban peleando y quizá el juez se enojó un montón con el abogado defensor o con el fiscal. Parece malo el juez, ¿eh? Para mí que el juez se enojó con alguien. Se imaginan todas esas cosas. Así es la psicología del ser humano. Son todos inteligentes y yo no los culpo por imaginarse estas cosas, pero las instrucciones al jurado son esenciales para poder dejar de lado todos estos preconceptos, yo los denomino preconceptos, cuando ingresan al tribunal. ¿Y por qué necesitamos las instrucciones? Bueno, hay otro motivo, esta es una cuestión psicológica y yo no soy psicólogo. Sherry Diamond sí es psicóloga y probablemente tenga algo que decir al respecto. En mi opinión, las instrucciones al jurado son necesarias porque el juez quiere, no porque yo sea juez, ¿no? Pero todos los actores del sistema quieren que los jurados se sientan cómodos participando en el proceso. Y al darles normas, reglas a los jurados, a decirles qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer, en mi opinión, los hacemos sentir más cómodos a la hora de cumplir con su deber. Ahora, ¿de dónde sacamos las instrucciones del jurado? Obviamente voy a hablar de mi experiencia en el sistema que yo conozco en California. En California, bueno, California pasó a ser un estado en 1850, con lo cual tenemos 165 años de experiencia propia de nuestro estado, pero en nuestro sistema obviamente tenemos las normas federales que son muy importantes para nosotros también. Ahora, en California los jueces y los abogados cuentan con la ventaja de contar con dos libracos así de instrucciones a los jurados penales. Pensé en traerlos, pero realmente pesan un montón, así que me disculpo por no haberlos traído. Pero sí hice copias de algunas de las instrucciones y les prometo que en los próximos minutos los voy a tratar como trato a los jurados en los juicios penales y en unos pocos minutos les voy a leer instrucciones verdaderas, tal como si ustedes fueran jurados, porque quiero que ustedes lo escuchen, quiero que lo
lo sientan en carne propia. No vamos a leer un caso completo porque no tenemos tiempo, pero quiero que escuchen los detalles, porque los detalles son los que marcan las diferencias. Los conceptos generales son muy importantes, pero el diablo está en los detalles, así que yo les voy a dar los detalles. Ahora, las instrucciones al jurado fueron siempre iguales en estos 165 años. Obviamente que todos saben que no. ¿Por qué? Porque el derecho ha cambiado, la ley ha cambiado. Y nosotros en California hemos trabajado muy duro porque nosotros sentíamos hace 15 o 20 años que las instrucciones que estábamos utilizando eran demasiado formales en la forma en que estaban redactadas, demasiado difíciles de entender, incluso para una persona inteligente, pero que no tenía conocimientos jurídicos. Entonces en California nos tomamos el tiempo, en realidad nos llevó un montón de años, pues nos llevó unos 5 años, un grupo de jueces trabajó en esto y revisó todas y cada una de las instrucciones a los jurados penales y trató de simplificar la redacción. Lo hicimos, lo logramos. No están perfectas, pero están mejor. Así es la vida. Y además de eso, las instrucciones que nosotros utilizamos para el jurado en el sistema del con los jueces en los tribunales superiores también determinan cuál va a ser la ley. Las instrucciones de estos libros deben reflejar las decisiones más recientes de las Cortes de Apelación de California. En California nosotros tenemos un sistema de 3 niveles. Tenemos el Tribunal de Primera Instancia con el juez, después tenemos la Corte de Apelaciones, que es lo que viene después de eso en California, y arriba de eso tenemos la Corte Suprema de California. Lo que yo hago como juez de Tribunal de Primera Instancia es controlar ciertamente en cuanto a las instrucciones que se haga lo que me dijeron los tribunales superiores. También tengo que verificar que haga lo que me dice la ley que haga. Esa es otra fuente. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de las instrucciones? ¿De dónde vienen? De ahí. ¿Por qué? Porque los elementos de los delitos comienzan con las leyes que definen esos delitos. Y las instrucciones al jurado también provienen de la vida, de la vida, de la experiencia de estar en juicios. ¿Qué necesita saber un jurado? Si un juez no le dice a un jurado al que no puede hablar del caso, mientras forma parte del jurado, no puede hablar de eso ni con su terapeuta ni con su cura. Si no le dice al jurado que esto es algo que no puede hacer y después nos enteramos que ese jurado fue y discutió el caso en detalle con su terapeuta, con su psicólogo, le dijo, ¿sabes qué? Estoy nerviosísimo porque no sé qué decisión tomar, me genera muchísima ansiedad, por favor, ayúdeme a tomar la decisión correcta. ¿Entienden cómo se da? Los abogados y el juez tienen 12 personas en ese jurado. No eligieron a la a la decimotercera persona, que sería el terapeuta de este tipo. Pero cuando este jurado fue y se lo contó a su terapeuta, y el terapeuta le dijo, ¿sabes qué? Cálmate. A ver, contame del caso. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a que tomes una decisión con la que te sientes cómodo? Este es un ejemplo que viene de la experiencia humana. Y esa experiencia le dice al juez, desde hoy voy a incluir una instrucción al jurado que le diga que mientras son miembros del jurado no pueden discutir el caso con nadie, ni con la familia, ni con su cónyuge, ni con los hijos, ni con amigos, ni con vecinos, ni con los compañeros de trabajo, ni con sus consejeros espirituales, como un cura, por ejemplo, o con su terapeuta. ¿Alguna pregunta? Y yo miro al jurado, le pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y nunca me pasó, pero si alguien me dijera, ¿sabes qué? Yo estoy viendo a un psiquiatra ahora, bueno, preferiría no saberlo verdaderamente. En ese caso le voy a decir, ¿hay algo en tu situación personal que haría que sea imposible que te desempeñes como jurado? Quiero saber la respuesta a eso. Y si la respuesta es, bueno, creo que me va bastante bien con mi problema, bueno, no. Lo único que quiero saber es, ¿vos creés que podés cumplir tu deber como jurado? ¿O hay algún tema en tu vida personal que te lo impida? Y yo espero que los jurados sean honestos conmigo. Y obviamente no me puedo meter en la cabeza de cada uno de los jurados, pero sí me doy una palmadita en la espalda y me digo, cuando
escojo a los jurados y cuando hablo con los jurados, cuando los miro a los ojos, soy sincero, creo en mi trabajo, creo en mi responsabilidad y en general creo que me dicen la verdad cuando yo les pregunto algo en específico. Y esto es parte de la responsabilidad del juez con las instrucciones del jurado. Entonces, la experiencia de vida nos dice qué deben decir esas instrucciones. ¿En qué momento debe discutir las instrucciones al jurado el juez con los abogados? La respuesta es al menos 2 veces y en algunas oportunidades más de 2 veces. La primera vez que el juez debe hablar de las instrucciones con el fiscal y con el abogado de la defensa es antes de que el jurado ingrese al tribunal. Eso es parte de la preparación preliminar. El fiscal definitivamente debería presentar las instrucciones que propone. Siguen todos los cargos para estar seguros y el abogado defensor puede ofrecerse a proponer algunas instrucciones, pero quizá no lo haga. En mi experiencia en el sistema en el que yo trabajo, corresponde que por cuestiones estratégicas en la conversación inicial, el abogado defensor al principio no va a querer revelar todos los posibles argumentos que puede llegar a plantear cuando se termine de producir la prueba. Pero la primera conversación es con los abogados antes de que el jurado ingrese al tribunal. Y en mi opinión, ese no es el momento de tener extensas discusiones, no es el momento para discutir interminablemente acerca de las instrucciones al jurado. Esa discusión es, sin ninguna duda, la segunda conversación que debe darse después de recibida toda la prueba. ¿Por qué? Porque en ese momento, después de toda la prueba, es el momento en que el juez y los abogados saben de qué se trata el juicio, porque al principio todo el mundo tiene alguna idea, pero como yo les dije, y seguramente todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, el juicio es algo inesperado, siempre suceden cosas inesperadas en el tribunal. Quizá un testigo no se presente, quizá una prueba que parecía muy sólida jamás se presente o no sea tan sólida como parecía. Los testigos pueden decir cosas inesperadas y al final del caso, con la prueba a nuestra disposición, el juez puede llegar a decir, necesito cambiar esa charla que tuvimos, esas instrucciones que nosotros propusimos al principio. ¿Por qué? Porque en función de la experiencia voy a eliminar uno o más de los cargos que presentó el fiscal y el juez debe hacerlo si considera que es lo más justo. Con lo cual, si, por ejemplo, el juez elimina el cargo de robo porque no hubo ninguna prueba de que se haya utilizado fuerza o coerción, si quita ese cargo, el juez no va a instruir al jurado respecto de los elementos del delito de robo. ¿Por qué? Porque lo eliminó. Con lo cual, esta segunda conversación, una vez producida la prueba, es muy importante. ¿Cuánto tiempo lleva esta conversación? La respuesta depende. En todos los abogados sabemos muy bien esa frase, depende. Puede ser media hora, puede ser mediodía, puede ser un día. En un caso difícil, puede ser un día. Como juez, esto me genera bastante ansiedad, pasarme todo un día discutiendo las instrucciones, porque eso significa que tengo que sacar al jurado de la sala, pero lo que hago es, para ser respetuoso con el jurado, es, si nosotros terminamos con la producción de prueba, por ejemplo, un martes, yo les digo a los jueces, váyanse a casa, vuelvan el jueves y les prometo, porque sé que vienen trabajando mucho, así que váyanse a casa. Eso es parte de mi trabajo y es parte de las instrucciones. Es información que necesitan saber. Es importante que lo sepan. Estoy orgulloso de ustedes, vienen trabajando muy bien, pero yo tengo que trabajar con los abogados ahora. Se los digo. Por eso, regresen a las 9 de la mañana el jueves y ahí van a escuchar los alegatos de cierre y todo el miércoles trabajo con los abogados para definir las instrucciones o finalizar las instrucciones. All right, what do I tell the jurors? I have to tell the jurors what the trial process is, what it's going to be. Jurors don't know what happens in a real trial. They need to know, after we choose them, that the lawyers will make opening statements
They need to know that the prosecutor goes first, because the prosecutor has the burden of proof. They need to know Que tienen que saber que tienen la carga de la prueba, que se van a llamar a los testigos, los van a interrogar y después el abogado de la defensa los va a volver a interrogar o puede hacerlo si quiere. También puede haber un alegato del abogado de la defensa, pero no es obligación hacerlo. Algunos abogados de la defensa prefieren no hacer un alegato inicial y por motivos estratégicos quieren esperar hasta que la fiscalía haya terminado de presentar su caso. Pero no voy a hablar hoy de estrategia de los juicios, así que no voy a darles más detalles sobre esto. Les voy a decir al jurado que cuando hayan presentado todas las pruebas van a escuchar instrucciones del tribunal y los alegatos finales de los abogados. Entonces ellos deben saber cómo es el proceso. Tengo que decirles lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Tienen que saber qué es la evidencia, porque ingresan a la sala de tribunal y no saben lo que son las pruebas, lo que es la evidencia, y no saben lo que no constituye una prueba. Por ejemplo, les digo, la prueba se presenta en la sala del tribunal, ahí es donde está el juicio. Por eso yo estoy acá, los abogados están acá, ustedes están acá, el acusado está acá. Todo lo que es una evidencia pasa aquí, en la sala del tribunal y no en otro lado. Y el motivo de esto es uno bueno, y les cuento cuáles son los motivos, porque para asegurarme que haya un juicio justo, porque los abogados han preparado sus casos sobre la base de el derecho y la evidencia se basa también en el código, y para que haya un juicio justo tiene que ser solo lo que sucede en esta sala. No sería justo que alguno de ustedes del jurado vaya a su casa y abre el diccionario y empieza a buscar las definiciones de palabras, porque eso es obtener información, la información es evidencia y no se está presentando en el tribunal. El diccionario que ustedes sacan de sus estantes de la biblioteca en su casa porque quieren saber el significado de una palabra de buena fe, los abogados no pueden hacer preguntas acerca de del diccionario que ustedes abrieron en sus hogares. Así que eso no pasa en el tribunal. Y también debo decirles al jurado los principios del derecho, contarles cuáles son los principios y los elementos de un delito. Y antes de leerles las instrucciones del jurado, algunas, debo decir que es esencial que el texto o el lenguaje que se utiliza en las instrucciones sea llano y sea tan claro como sea posible. Quizás en algún momento o hoy los abogados y los jueces se enorgullecen porque suenan lindos, utilizan vocabulario complicado y frases muy antiguas. Y la verdad es que nos enorgullece porque parecemos que tenemos un conocimiento especial y un poco misterioso y oscuro, pero eso no ayuda a que el jurado haga su tarea. Y no es un insulto, es un reconocimiento de la realidad, de lo que es necesario para hacer que funcione el sistema de juicio por jurados. Lenguaje llano y claro, y en algunos casos, cuando hay un término jurídico que es parte de las instrucciones porque tiene que estar allí, el juez tiene la responsabilidad de definir el término de manera suficiente para que los miembros del jurado puedan entenderlo. Todos nosotros necesitamos definiciones para entender y es razonable esperar que los jurados reciban lo mismo del tribunal. Entonces, déjenme leerles algunas partes de las instrucciones que recibe el jurado al principio del caso. Al momento de su elección, ¿en cuánto ingresan? Debería haber dicho esto. ¿Cuándo debo empezar a dar las instrucciones? En cuanto ingresan a la sala para ser seleccionados. Ellos necesitan saber desde el principio lo que pueden y no pueden hacer. Yo les cuento cuáles son los horarios, cuáles son los días, en qué horario. Yo espero que los ayude a saber cuándo tienen que estar en el tribunal y cuándo pueden irse a sus casas. Les digo también lo que pueden y no pueden hacer. Les digo, en un par de horas nos vamos a tomar una pausa, quiero avanzar sobre la selección y cuando salgan de la sala no pueden usar la internet, el teléfono ni los medios sociales para obtener información del caso. Imagínense la tentación para el jurado y cuando se enteran de que es un caso de homicidio,
Y acá tenemos al acusado que está, a la persona que está acusada, que tiene 2 hijos. Imagínense la reacción de estos potenciales miembros del jurado. Algunos van a estar nerviosos, otros van a decir, bueno, me tengo que enterar a ver qué pasó. Una persona que se murió y que fue asesinado, que tiene 2 hijos, ¿cómo se llamaba? Quieren saber quién es la víctima, quieren meterse en internet y qué pasó, qué dicen los diarios. Todo esto es comprensible. Pero yo les digo en cuando los conozco, no pueden hacer esto, no es justo para ninguna de las partes de esta sala, así que no lo hagan. Entonces, no se da instrucciones sobre todo el caso, no es práctico ni necesario, se empieza en cuanto empieza el caso. Entonces le cuento al jurado, les voy a leer mucha información, ténganme paciencia. Nuestro sistema de justicia requiere que los juicios se realicen en un tribunal abierto, con las partes que presentan la evidencia, y el juez decide el derecho que se aplica al caso. Es injusto para las partes si ustedes reciben información adicional de otras fuentes, porque esa información puede ser poco confiable o no pertinente, y las partes no habrán tenido la oportunidad de examinarla y responder a ella. Su veredicto debe basarse solamente en la evidencia que se presenta durante el juicio en este tribunal y el derecho que yo les explico. Durante el juicio no hablen sobre el caso, ni sobre las personas, ni los sujetos, ni los temas involucrados con nadie, ni siquiera con su familia, sus amigos, sus asesores espirituales, terapeutas. No compartan información sobre el caso por escrito. Imagínense el impulso. Ay, bueno, está bien, el juez me dijo que no puedo investigar, pero yo le quiero contar a mi mejor amigo que estoy en un caso de homicidio. ¡Qué bárbaro! No se puede hacer eso. Pero yo tengo que decirles a los miembros del jurado lo que deben hacer. No compartan información sobre el caso por teléfono, por internet, por mail, por ningún otro medio de comunicación. No pueden hablar de estos temas con otros jurados tampoco. Porque si uno no le dice eso, bueno, por ahí un jurado dice, está bien, no puedo hablar con mis amigos, no puedo usar mi celular, pero esta persona que se sienta al lado mío, que no conozco, quiero contarle a él, quiero discutir con él el caso y decirle, ay, qué bueno, qué interesante que es este caso, qué le parece. No, pero no se puede hacer. No se puede hablar ni siquiera con los otros miembros del jurado hasta que el juez dice, bueno, ahora pueden hablar sobre el caso, pero los miembros del jurado tienen que saber la norma. Así que les tengo que dar esa norma y se las doy. Pueden analizar el caso juntos una vez que haya sido presentada toda la evidencia y una vez que los abogados hayan finalizado sus alegatos. Una vez que les digo que pueden empezar la deliberación, solo se puede discutir el caso en la sala de deliberación, solamente. Y esto es un punto importante. Quizás si yo no se los digo, los jurados pueden pensar que quizás ahora pueda hablar con otros jurados en la escalinata del tribunal, de la entrada, porque ahora ya estamos en la etapa de deliberación y bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hay de malo en esto? La respuesta es, para que la deliberación sea justa, tiene que llevarse adelante cuando estén presentes los 12 miembros en la sala del tribunal dedicada a la deliberación. Porque la justicia del sistema piensa que si 3 de los miembros se juntan y hablan sobre el caso, quizás ellos lleguen a conclusiones que no se basan en toda la evidencia. No se basa en una consideración completa y justa de los 12 miembros. Se tomó una decisión de tener a 12 personas, 12 jurados para todos los casos penales. Y así tiene que ser. 12 miembros del jurado es algo muy distinto a 3 miembros. Los 12 ven, piensan y escuchan cosas que 3 personas solas no lo hacen. Pero ellos lo tienen que saber. No se puede hablar del caso en la escalinata de la entrada, por ejemplo. Durante el juicio, este es un buen punto, y quizás lo sorprenda, pero se basa en experiencia. No hablen con el acusado. Y esto se basa en la experiencia, ¿eh? Durante una pausa en el caso, un jurado se acerca al imputado que parece muy amable y el jurado le dice,
Ay, la verdad que lamento que tengas esta situación tan difícil, pero eso no se debe hacer. Tampoco sería apropiado que un jurado se acerque al fiscal. Yo fui fiscal durante muchos años, durante una pausa, le haga una sonrisa y le diga, ay, qué buen trabajo que está haciendo. Pero si no se lo decimos, los jurados no lo saben. No hablen con los testigos, los abogados, los imputados o ninguno que se asocie con ellos. Si es claro que está la familia y, por ejemplo, la familia del imputado se va al pasillo durante una pausa, uno de los miembros jurados no puede acercarse y hablarle de la ropa que están usando. Qué lindo sombrero que tiene. No se puede hablar del caso, no se puede decirle, uy, lo veo todos los días, ¿cómo está? No puede pasar, no puede haber contacto. Pero no es que suponemos que algo malo va a pasar, nos preocupa las apariencias de que pueda llegar a pasar algo impropio. Estos casos penales son cosas muy serias. Cuanto más serio o más grave es el cargo, más seria es la cuestión. Y todos tienen que saber que los jurados están haciendo las cosas bien. Entonces se lo tenemos que decir. Cuando ellos hacen algo que no es correcto, hay que decírselos. Si alguien les pregunta sobre el caso, díganle que no se puede discutir. Si la persona le habla, le insiste, ustedes tienen que finalizar la conversación. Si usted recibe información sobre este caso de cualquier otra fuente fuera del tribunal, incluso en forma no intencional, no comparta esa información con ningún otro jurado. Confíen en mí, esto pasa. Viene un miembro del jurado, vuelve durante la etapa de deliberación, ingresa a la sala, se cierra la puerta, son simplemente ellos 12 y uno de ellos les dice a los otros 11, me acabo de enterar algo crucial sobre este caso. Mi vecino ayer me estaba contando que el testigo mintió por tal y cual motivo. Esto viola una norma básica. El jurado solo puede decidir el caso sobre la base de la evidencia que se ha presentado en el tribunal abierto con todos los abogados y el juez. Y eso es un problema. Y tendría que haber algún tipo de discusión con todos los jurados sobre este tema. Si recibe información de fuera del juicio o si cualquiera persona desea influir sobre usted, tiene que informarle al oficial de justicia que le informará al juez. Yo necesito de contarles a los jurados estos, pero tienen que mantener su mentalidad abierta. Después del primer testigo de la fiscalía, quizás alguien del jurado puede decir, bueno, yo creo, estoy tan enojado con lo que pasó, con estas pobres víctimas, la verdad que ya estoy listo para votar y sé que es culpable, no quiero esperar. O puede ser de la otra manera, después del primer testigo, uno de ellos puede decir, ay, ¿eso es todo lo que tiene para dar la fiscalía? Qué pérdida de tiempo, por favor, listo, ya está, ya sé que no es culpable, estoy listo para votar en este preciso momento. Entonces el jurado tiene que saber, mantengan su mente abierta durante todo el juicio. No tome una decisión sobre el veredicto ni otra cuestión hasta que no haya tomado, hasta que no haya discutido el caso con los otros jurados. No deje que algún sesgo o alguna simpatía o la opinión pública no deje que todos estos elementos influencien su opinión. Lo tienen que escuchar, porque es naturaleza humana simplemente tener pasión y tener lástima por un lado o por una de las partes o por la otra. Tiene que tomar su veredicto sin considerar la pena. Tienen que saber, por ejemplo, hay una pena capital o hay prisión de por vida. Quiero saber para poder hacer mi tarea. Pero yo tengo que decirles a los jurados, no pueden considerar la pena. Su tarea es decidir los hechos. Mi tarea es decidir el derecho y, si es necesario, tener en cuenta o aplicar la condena. Algunos jurados pueden decir, bueno, si es un caso de prisión perpetua o un caso de pena de muerte, no puedo decidir. Si veo a este acusado que tiene 18 años, no puedo mandarlo a la cárcel por el resto de su vida. Yo no lo puedo hacer. Entonces, nosotros en la selección del jurado tenemos una idea de que esa persona posiblemente sea excusada con causa o recusada con causa, porque nos hizo saber que no va a poder ser justa durante todo el juicio.
Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Quiero ver si estamos bien.